El comportamiento de Derek en la llamada del 911 y en la entrevista con los detectives ha causado debate y mucha especulación sobre la culpabilidad o la inocencia de Derek en este incidente. Para ayudarnos a entender mejor este fenómeno, contamos esta noche de hoy, con la valiosa colaboración de nuestro especialista en estos temas de la conducta de jóvenes y niños, que es la profesora Ana Margarita Wetschowitz, que también es la conductora del podcast Gran Esfera Azul. Es podcast, ahora sí. Gran Esfera Azul, al cual siempre que le invito, pues gracias a Dios, pues accede y está invitada esta noche. Y le pido a ustedes también que la busquen en todas sus redes sociales como Gran Esfera Azul, y también invito a suscribirse a su canal de YouTube, donde también ella sube episodios todos los jueves, nuevos episodios, así que la profesora compartirá su experiencia y conocimiento sobre el estado de shock y cómo puede manifestarse, cómo afecta a los jóvenes en su desarrollo. Así que quédate aquí, no te lo pierdas. Así que, profesora, buenas noches y saludos. Ana, buenas noches. Buenas noches. Quiero que compartas con el público tus credenciales profesionales y tus experiencias laborales relacionadas al campo de la salud mental con niños y jóvenes adultos. ¿Qué es lo que tú te has dedicado? Como no tengo un bachillerato en el desarrollo del niño, estudios de la familia, me concentré en la edad adolescente, tengo una maestría en educación, con una concentración en educación especial, tengo una licencia en problemas de aprendizaje y tengo grados asociados en psicología y en consejería. Y bueno, he sido profesora de educación especial. He sido consejera de estudiantes a nivel universitario y por los pasados 16 años me he concentrado en trabajar con mujeres en particular que han tenido eventos traumáticos y sufren de estrés postraumático. Y en los pasados 5 años, bueno, pues he estado haciendo el podcast Gran Esfera Azul, que les invito a que lo escuchen y que si les gusta, pues que se suscriban. ¡Wow! Todos los jueves, ¿verdad, Ana? Sube un episodio nuevo. Sí, todos los jueves, alrededor de las 9 de la noche, tratamos de estar a tiempo. Y bueno, siempre estoy en vivo en el chat para poder contestar sus preguntas. Y si Dios quiere, en agosto nos vamos a ir en vivo y a todo color a hacer las transmisiones para poder conectar con el público más de cerca. Profesora, dígale a nuestros cibernautas cuáles son tus redes sociales en las diferentes plataformas digitales donde pueden escuchar tu maravilloso podcast. Está en todas las plataformas como Gran Esfera Azul, es bien sencillo. Y el podcast está disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcasts, en Apple Music, Spotify, iHeartRadio, Pandora, todas. Así bueno. Que y aquí recientemente, todavía no llevamos un año, ya estamos en YouTube también. Profesora, como mencioné en la introducción, la llamada del 911 y el interrogatorio de Derek Rosa ha causado mucha controversia y debate, pues por muchas razones. Pero aprovechando su expertise en temas relacionados con la conducta y la salud mental, quiero dirigir la entrevista precisamente a ese aspecto del comportamiento de Derek en esas dos ocasiones, en la llamada 911 y en la entrevista de Derek con los detectives. Mucho se especuló de que el comportamiento de Derek se debía a un trastorno del espectro autista, de algún problema de aprendizaje y otras tantas cosas que se especularon. Y hasta el momento, según la información que ha trascendido por parte de la psicóloga de la prisión de Metro West y el doctor Kiro y la doctora Gina Bética, que fueron los que prácticamente hicieron estas evaluaciones a Derek y tienen prácticas privadas y brindan servicios al sistema de salud de Jacksonville y a la prisión de Metro West. En su testimonio en una audiencia realizada, creo que fue el mes de febrero, la psicóloga informó que Derek se encontraba mentalmente capacitado y que fue diagnosticado con ADHD, que lo cual es muy común, diagnóstico común en los jóvenes de hoy. Pero aparte de eso, pues que goza de una buena salud mental dentro de las circunstancias, que es estar encarcelado y aislado. Lo cual pues derrumbó pues quizás cualquier hipótesis de argumentar alguna defensa relacionada pues a su estatus emocional en ese momento. Eso aún no arroja luz a la pregunta del por qué Derek pudo responder a preguntas básicas y simples y a otras no, que quizás eran más complicadas. A estas preguntas simples él no pudo responder con facilidad. Hablamos en privado sobre lo que es el estado de shock. Profesor, entonces le pregunto si esta situación incidente estresante fue o pudo ser el causante de que Derek se le dificultara responder
a ciertas preguntas básicas. Profesora, ¿qué es el estado de shock y si es diferente entre niños y adultos? No es diferente. Lo que pasa es que con un adulto pues ya tenemos experiencia de vida, ¿no? Y podemos controlar nuestras emociones un poco mejor. En un joven como Derek, que solamente tiene 13 años, pues el impacto va a ser más fuerte, ¿no? Y básicamente un choque emocional es una reacción a un evento traumático, y podemos dar ejemplos más adelante. Y cómo vamos a reaccionar emocional y físicamente, o sea que vamos a sentir emociones, vamos a sentir efectos en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, y se va a expresar de distintas maneras. Ok, entonces, un evento traumático, ¿cómo se puede prevenir? Al ver quizás, entonces, puede ser que viendo sufrir a un ser querido de un problema de salud importante, presenciar o perpetuar un incidente violento puede tener este efecto extremadamente traumático en un niño o un joven. Sí, por supuesto, por supuesto. Un evento traumático, aparte de presenciar un asesinato o cometer el asesinato, también puede ser un accidente de carro, puede ser una persona que ha enfrentado una guerra en algún otro país, puede ser un divorcio, el escuchar que, por ejemplo, el hijo o la hija de alguien ha llegado a nosotros, ha muerto o ha tenido un accidente. Puede ser, o sea, el ser humano es único. Solamente esa persona va a saber cómo atravesar ese evento. Lo que es traumático para ti, a lo mejor para mí, no lo es. Pero en el caso de un joven, ciertamente no sabemos qué ocurrió, no estábamos allí, pero lo que sea que él haya presenciado, por supuesto que le tuvo que haber causado un choque emocional. Y un trauma tiene que estar relacionado directamente con experiencias que le ocurren, o puede ser producto de la fantasía de cómo es que esta persona refleja lo que está pasando a su alrededor, o quizás pues lo que uno podría decir como los juegos de video donde se simula y a la misma vez se estimulan vivencias que no son reales. ¿Tiene que ser algo real que cause este trauma? Bueno, si fuese... Sí, yo considero que tiene que ser algo real, o sea, si se desarrolla algún tipo de comportamiento a causa de un juego de video, yo creo que eso es aparte. El choque emocional tiene que venir de un evento traumático, que pues empiezas a sentir emociones, empiezas a sentir reacciones físicas. Por ejemplo, algunas personas es como un choque de adrenalina, ¿no? Y te puede faltar el aire, puedes sentir ganas de vomitar, o sea, te separas de la situación, te parece que estás viendo una película, como que tú no estás en esa escena, en esa situación. Te da miedo, te da ansiedad, te da estrés, se te olvidan las cosas, te confundes, y eso son todas emociones muy reales. O sea que yo, en mi opinión profesional, tiene que ser un evento que te ha ocurrido. Okay. No algo imaginario, ¿no? Porque siempre tiene que haber una raíz, y esa no sería para mí una buena raíz para tener una situación así. Y entonces puede ser algo así como cuando tu cerebro no puede procesar la situación, que uno se congela, que uno se paraliza ante algo que uno considera como una amenaza. Sí, claro. El ser humano está entrenado que cuando siente que está en peligro, que hay algún tipo de amenaza, hay tres reacciones, ¿no? O vas a pelear, o vas a echar a correr, o te vas a frizar. Y esos son mecanismos de defensa para poder enfrentar ese evento traumático, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Cada persona va a escoger, o sea, depende de la persona y su madurez, ¿no? Los síntomas, en este caso, de un shock emocional, más o menos, ¿cuáles son? Para que uno como te dije antes, pues miedo, ansiedad, te separas de la situación, es como estar viendo una película, te confundes, a veces no sabes dónde estás, pierdes noción del tiempo,
tal vez se te olvida lo que ha pasado, tienes esa confusión, ¿no? Es como en una tiniebla, estás como en una tiniebla y te cuesta trabajo volver al momento presente. Se puede también perder el raciocinio o la capacidad para pensar o planificar. Sí, claro que sí. Y poder expresar emociones. Sí, tienes dificultad expresando emociones, tal vez recordando a quién debes de llamar, cómo pedir ayuda. O sea, es algo que te conmociona, ¿no? Realmente ese es el choque. O sea, que de momento te pasa y tu sistema de momento pues recibe ese impacto y puede paralizarse, o sea, quedarte frío. O cuando decimos pelear, depende, ¿no? Si te estás defendiendo de alguien, pues a lo mejor peleas. Tal vez la pelea es interna, ¿no? Que te puedes sentir culpable por lo que acaba de pasar, puedes sentir nervios, terror. O sea, depende de cómo reaccionas a ese evento. ¿Hay un orden específico en los síntomas o no? ¿Algo específico? Sí, como un patrón o simplemente son síntomas al azar. Bueno, porque depende del evento, ¿no? Tal vez si es un accidente de carro, pues claro, estás a lo mejor sorprendido de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Depende del evento. En el caso de Derek, vamos a hablar de las dos posibilidades que lo pudieron obligar a presenciar lo que sucedió con su madre, o él es el que cometió el crimen. Bueno, pues de cualquiera de las dos maneras, eso tiene que ser un choque inmenso a tu sistema, más de un joven. Y tuvo que sentir muchas cosas en ese momento. No es subjetivo. No es subjetivo. Me refiero a que no depende de la interpretación del evento, más bien de la propia realidad del evento. No puede ser algo que un trauma no puede ser causado por algo que no es real, o que aunque uno lo sienta que es real, para la persona que lo está interpretando o lo está asimilando dentro de esa realidad, pues ese evento no existe. Simplemente que yo lo puedo crear y crearme un trauma sobre algo que no es real. ¿O tiene que ser un evento real en específico? Bueno, yo considero que tiene que ser un evento real. Si tú estás creando alguna situación, ya ahí entonces hay algún otro problema de salud mental que te está creando una situación que no sucedió. Todo siempre tiene una raíz. Siempre hay una explicación, aunque no sea obvia, pero siempre tiene que haber una explicación. De algún lugar te empezó ese problema. O sea que debe ser un acontecimiento que sea real, sí, aterrador o doloroso o fuerte. Exacto. Y hay niveles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una persona puede caer en un choque emocional y que le dure unas horas, unos días. Esa era mi pregunta. Esa era la próxima que tenía. Me adelanté otra vez. Sí, o sea, y te puede, de hecho, hay a veces una reacción tardía, y puedes reaccionar meses después. Bueno, sí, hay personas que han pasado por ejemplo, la pérdida de un ser querido, y luego entonces en ese momento pues tienen que mantenerse fuertes y se mantienen fuertes y tú los ves que ni tan siquiera lloran, pero llega un momento en esa etapa de duelo que entonces ahí es que, como quien dice, la persona explota y entonces todas esas emociones que se estaba guardando, pues entonces afloran en un momento determinado que no tiene que ser en un tiempo específico. Sí, pasa mucho en casos de abuso, que la persona pues guarda tanto y a veces dependiendo del abuso pues se guarda un secreto y ese es un peso enorme y a veces pasan años. La persona, esto le pudo haber pasado en la niñez y ya cuando son adultos pues entran en ese choque emocional porque entienden la magnitud de lo que les ocurrió y ya eso sería, claro, una reacción tardía, pero válida por
por lo que les pasó de niños, ¿no? Profesora, ¿eso podría ser como una especie de disociación? ¿O más bien es un efecto delay, un efecto para beneficio de los cibernautas? ¿Qué es la disociación? Pues básicamente es cuando uno se separa de ese evento que nos causó un trauma. Nos separamos y entonces básicamente tratamos de no sentir emociones asociadas a ese trauma, las ignoramos, nos anestesiamos para no sentirlo de distintas maneras. Hay personas que usan medicamentos, drogas, alcohol o se concentran en su trabajo. O sea, tienden a entrar en comportamientos en exceso para borrar, tapar, anestesiar, la palabra que ustedes quieran, ese evento que nos causó ese trauma. O sea que la mente tiene la capacidad de protegernos, como de desconectarnos de esa realidad traumática. Si Derek tuviera problemas para recordar en un periodo o quizás un periodo de tiempo determinado, ¿sería posible que esté o haya experimentado algún tipo de disociación, como un tipo de disociación de amnesia? ¿Existe eso? Sí, sí existe, por supuesto. Y a veces es por la magnitud del trauma. Queremos olvidar eso que nos hirió, que nos lastimó, que nos cambió la vida, porque es algo tan terrible que entonces olvidamos el evento completo, pero a lo mejor podemos sentir ansiedad, estrés y no saber por qué. O podemos ser selectivos, a veces una amnesia selectiva, que nos acordamos de ciertas cosas y de otras no. Pero no de todo. Ya esos son casos más serios, ¿no? De ahí también viene lo que antes se le conocía como la personalidad múltiple, que podemos tener más de dos personalidades que están ahí para protegernos, para que no recordemos ese evento traumático. Ya, o sea que uno puede crear un mundo irreal que nos haga escapar de esa realidad que tuvimos para no entonces no revivirlo o no pensar en eso. Exacto, es un escape, entonces puede venir de distintas maneras, no acordándonos de lo que sucedió, pero a lo mejor nos acordamos de la persona que nos hizo algo, pero hemos tratado de borrar ese evento. Muchas veces viene en forma de pesadillas y entonces no sabemos distinguir si esa pesadilla, lo que soñamos, sí sucedió o es nuestra mente que lo está creando. Son situaciones bien difíciles, a veces es temporero, depende de la gravedad de ese trauma. Ese trauma por disociación tiene algunas áreas de alterar la capacidad o el funcionamiento de la persona. Sí, por supuesto, porque estás en un estado, como lo dije antes, como en unas tinieblas, en un estado de confusión, porque la realidad es tan dolorosa que no quieres muchas veces volver a la realidad, no lo quieres enfrentar. Y ahí vienen los lapsos, ¿no? Los bloqueos de memorias. Y eso te afecta toda tu vida, todo tu entorno. Y uno puede perder la conciencia de uno mismo, de cómo uno... Sí, inclusive puedes volverte distinto, que otra persona te mire, te escuche y te diga, pero tú no actuabas así antes, ¿qué te pasa? Porque pierdes ese contacto con tu identidad, quién tú eras. Llega un momento que tú mismo no sabes quién eres. Muchas veces esas personas tienen problemas expresando sus emociones, sus pensamientos, quiénes son, qué quieren de la vida, dónde van. O sea, muchas veces hasta pierden el sentido, ¿no?, de vivir porque están tan confundidos. Ya estamos hablando de algo muy serio, ¿no?, que sí necesita tratamiento, necesita terapia, a veces medicamentos. O sea, ya estamos hablando de unos niveles más graves. Te pregunto, Ana, sé que a lo mejor me la contestaste, pero quisiera que abundaras un poquito sobre lo que es si este trastorno de disociación puede causar o puede estar relacionado con algún otro problema mental. Por ejemplo, sé que hablaste un
poquito de el trastorno de personalidad múltiple, que puede ser quizás por estrés postraumático o hasta esquizofrenia, que puede experimentar o se puede manifestar dentro de este mismo trastorno de disociación. Bueno, los profesionales en la salud mental, yo creo que en su mayoría están de acuerdo que para, por ejemplo, específicamente, ¿no?, tener personalidades múltiples, te tuvo que haber ocurrido un evento traumático en tu niñez. Siempre tiene que haber un evento y entonces se manifiesta de esa manera. Puedes tener, sí, algún otro problema de salud mental, ya sea hereditario o un trauma, ¿no? Algo creado por el ambiente o una combinación de las dos cosas. Hay personas que tienen problemas severos de drogas, de alcohol y pueden desarrollar un problema así. Depende del caso. Por eso cada persona es única. O sea, el profesional de salud mental va a evaluar todo tu historial, todo. Quiénes son tus padres, si hay problemas de salud mental en tu familia, si hay otros problemas, otras enfermedades. Todo eso, el historial completo, aparte de tratar de identificar el evento en particular que pudo haber causado estos otros trastornos. Profesora, entre algunas de las causas que puede causar un shock emocional, entre tantas que hay, pues también se encuentra la violencia. Ser testigo o participar de una muerte o un crimen o un trauma. ¿Puede explicar que Derek en ciertas preguntas, como por ejemplo la dirección de su casa, que no la sabía en la llamada 911, o que quizás pues en la entrevista con los detectives pues no sabía el significado de la palabra attorney, que cuando le explicaron que era abogado pues pudo reconocerla, y él pues era un estudiante que se dice que era un niño brillante, o es un niño brillante en la escuela. Al igual que cuando se le solicitó que pusiera las iniciales en sus derechos Miranda, dijo que él no tenía iniciales y por eso fue que tuvo que firmar el nombre completo en todos los párrafos. ¿Se puede adjudicar ese tipo de confusión al estado de shock por disociación? Sí, por supuesto. Sí, yo lo pensé desde un principio. He escuchado la llamada al 911 y el interrogatorio, y sí, por supuesto, él haya cometido el crimen o lo haya presenciado, cualquiera que haya sido la situación, definitivamente ese es un evento traumático. Por ejemplo, las veces que él no llamaba a su mamá por ese nombre, mamá, sino que decía, ella no está viva, ella. O sea, al utilizar el her o she es separarse de esa relación hijo-madre. Porque era muy fuerte para él probablemente pues decir mi mamá o mi madre, como sea, ¿no? El hecho de no saber su dirección, se asume que un joven a los 13 años debe de saber su dirección. Pues sí, ansiedad, estrés, nervios, de haberlo presenciado o de haberlo cometido. Un joven a esa edad, amigos, no tiene la capacidad intelectual para saber las consecuencias. Yo les aseguro que sea lo que haya sucedido en este caso, él no pensó en las consecuencias. Los jóvenes tienden a estar en el presente, no pensar en el futuro. Así que sí, a él se le notaba en su hablar, titubeaba, ¿no? A veces sonaba como un niño, no un joven de 13 años. En el interrogatorio sonaba más a un joven, pero en la llamada al 911 hubieron momentos que si uno lo escucha, pues tenía voz más de niño. Y ahí pues era el miedo más sumiso, ¿no? Haciendo preguntas que se supone que él supiera la respuesta, como estuvo mal que yo llamara a mi amigo, que le enviara fotos. Sí, al él decir, ¿is that bad? Eso es malo. Ya un niño de esa edad se supone que lo sepa, pero no debemos olvidar lo que he explicado, que es que el cerebro no se desarrolla hasta los 18 años de edad, entonces él acababa de cumplir los 13 años. Yo pensé que era más, de verdad. ¿Perdón? Yo pensé que era más, que el cerebro quizás tardaba un poquito más de los 18. Tengo varias amistades que todavía, yo pienso que todavía están en desarrollo. Sí, yo creo que depende. O sea, se dicen que las mujeres, ¿no? Las hembras van a desarrollar esa madurez más rápido que el varón, pero todo depende.
Sí, puede ser que entonces hasta los 21, depende de las experiencias. Hay niños, créanme, que ya a sus 3 años de edad, 5 años, han vivido cosas que son impensables para algunos de nosotros. Y entonces eso los hace madurar antes de tiempo. Sí. Pero si estamos hablando de un adolescente normal, pues vamos a considerar, ¿no? Vamos a pensar que el cerebro está dividido en dos. De un lado está esa inmadurez, el tomar riesgos innecesarios, el ser irreverente, el pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. O sea, un joven pasa por todas esas cosas durante la adolescencia, no piensa en consecuencias, tal vez no se arrepiente, no tiene remordimiento inmediato, o a veces no lo tienen, que eso son banderas rojas. Nosotros como adultos, vamos a decir, del otro lado del cerebro, entonces está esa alerta, esa alarma que nos dice, para, no hagas eso está mal, ¿no? Ya entonces tenemos supuestamente un nivel de madurez para reconocer esas cosas y comportarnos de la manera correcta. Pero un adolescente no está ahí todavía. Quiero recordarle a la gente que dejen los likes, dejen sus comentarios. No es que no están saliendo en pantalla a propósito para podernos entonces nosotros comunicar, pero sé que al final dije que al final del programa, cuando termine yo la línea de preguntas, si algo se me quedó o si algo usted tiene alguna duda, recuerde, copie la pregunta en un papelito o donde usted entienda, memorícela y al final entonces estaremos dando pues quizás la respuesta, si podemos responder a ellas o la profesora puede responder. Sé que existen varios tipos de disociación. Gracias a usted me tuve que leer el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero mencionan 3, creo que el manual menciona 3. ¿Cuál de estos tipos, si alguno, crees que le aplica a Derek Rosa en este caso? No me atrevería a responderte eso porque debe de ser un psicólogo, ¿no?, con licencia que lo evalúe. No creo que ninguno de los 3 estuvo presente, así para darte una evaluación por arriba. Creo que él sí emocionalmente se pudo haber separado de la situación, pero eso es como parte del choque emocional que él recibe, ¿no? De a lo mejor él sentirse que estaba viendo una película, que le estaba pasando a otra persona y a él no, para proteger sus sentimientos, o sea, su estado emocional, mental, pero, o sea, darte una respuesta certera no puedo, no sería correcto de mi parte, ¿no? Yo entiendo, y ahora pregunto si es posible saber, quizás pues no lo es, pero si se tomaron en cuenta estos 3 casos, o como se dice, la amnesia disociativa, estos 3 eventos o definiciones dentro del manual en la evaluación que se hizo cuando se fue creo que en el mes de febrero, porque solamente mencionaron que él solamente tenía el déficit de atención, pero no se mencionó nada más. No se mencionó nada más. Sí, a mí me estuvo curioso eso, porque obviamente un joven que en el supuesto caso que él haya cometido ese crimen, tiene que haber una razón. Definitivo. Tiene que haber una razón de salud mental. No estoy hablando... puede ser cualquier cosa, pero tiene que haber algún tipo de situación, ¿no? Un niño que esté bien, feliz, contento, que las cosas estén bien en su vida, no hace algo así. Algo tuvo que haber ocurrido. Si estamos considerando la otra posibilidad de que fue coaccionado a cometer el crimen, a presenciarlo, lo que sea, a mentir, pues eso también es una carga psicológica enorme en un niño. Yo pregunto eso porque... O sea, yo sé que es un joven, ya de los 13 años en adelante es un adolescente, pero los acababa de cumplir. Sí. Entonces estaba ahí en el borde, ¿no?, de la niñez y la adolescencia. Pero se estima, por lo menos en ese manual, de que un 46% de los niños experimenta algún trauma en algún momento de su corta vida. ¿Cuán importante es reconocer cuando un niño puede necesitar ayuda profesional para afrontar un trauma? Esa intervención temprana puede prevenir, pues, efectos a largo plazo o continuos de un trauma
luego ya en una edad adulta, ¿es posible, si eso ocurrió, la rehabilitación? ¿Es rehabilitable o reversible? Bueno, pues mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo soy una mujer de fe y soy una mujer que cree en la rehabilitación, pero hay que empezarla temprano. Y los comportamientos se pueden interrumpir, los malos patrones de comportamiento se pueden interrumpir con terapia. En algunos casos hay que utilizar medicamentos y darle seguimiento, ¿no? No es una cosa que se resuelve en un mes, 3 meses, no. Hay gente que tiene que recibir terapia por años para poderlos balancear. En el caso de un adolescente es mucho más complicado, por lo que expliqué antes. Su cerebro todavía no se ha desarrollado, o sea que no hay ese nivel de madurez para poder trabajar con ese joven. Hay que ayudarlo hasta que llegue a esa etapa de adultez. Hay ciertos trastornos que no se pueden diagnosticar, vuelvo a lo mismo, hasta que se cumpla la mayoría de los 18 años, los 21 años, porque tiene que haber ese nivel de madurez. Como por ejemplo, que a mí me ha molestado tanto que etiqueten a Derek Rosa de psicópata. Por favor, ustedes se tienen que educar, porque a un niño de esa edad, a un adolescente menor de 18 años, no se le puede diagnosticar como psicópata porque no hay una evaluación que indique eso. ¿Pueden haber comportamientos preocupantes? Sí. ¿Que son banderas rojas? Sí. Como por ejemplo, no demostrar emoción cuando hacen algo malo, el ser agresivos o hasta violentos con otras personas, el no demostrar remordimiento, arrepentimiento, todos esos son problemas de conductas preocupantes. Y si son persistentes, pues ahí puede haber un problema, sí. En un futuro ese joven podría convertirse en un psicópata, pero Derek Rosa no es un psicópata en estos momentos, eso hay que entenderlo. No puede ser diagnosticado por su corta edad y su falta de madurez. Y profesor, hay algo que yo no sabía y me gustaría que abundara o explicara, porque no sabía esto. ¿Qué tienen que ver las amígdalas con la respuesta al miedo y otras cosas? ¿Qué tiene que ver la amígdala? Es algo que yo me quedé sorprendido. Sí, a ver, voy a tratar de traducir porque yo estudié todo esto en inglés, ¿no? Pero sí, es que todo está conectado. No lo vemos de esa manera, pero cuando empezamos a sentir emociones, ¿no? La adrenalina, todo está conectado a nuestra garganta. Por eso ustedes lo vieron en el caso de Derek, que tenía problemas tratando de comunicar cosas y entonces titubeaba y, o sea, todo nuestro sistema se impacta. Hay personas que se caen al piso, que no se pueden levantar del choque emocional. Hay personas que no hablan. Mi papá, Sebastián, perdió a su papá de una forma repentina a los 18 años. Mi papá estuvo sin hablar un año. Si le preguntaban algo, él movía la cabeza sí o no, pero él no le habló a nadie por un año. Wow. Y al año fue, imagínate, en aquel tiempo, bueno, pues llevarte a un psiquiatra quería decir que estabas loco, entonces no lo hacía. Entonces mi abuela lo mandó a que estudiara, que se preparara para él poder asumir el negocio de mi abuelo. Pero un año. Y yo quise preguntarle a mi papá, ¿no? ¿Cómo tú sobreviviste en un año sin poder hablar? Y no quería hablar de eso. Mira, si el choque fue fuerte. Entonces, sí, es tu sistema, depende de cómo tú vas a reaccionar. ¿Qué aprendiste de las amígdalas? No sé si contesté la pregunta o no, pero... Pues no, más o menos es que era algo que a mí me sorprendió, porque no entendía o no me hubiera imaginado que las amígdalas tuvieran que ver o estuvieran relacionadas con el miedo. Y yo estaba buscando información sobre el miedo y en una parte pues hablaba de las amígdalas. Y pues me sorprendió mucho. Pero también pues pude leer... Puedes saltar la voz, te puedes poner ronco, ronca. Y también las mismas hormonas. Las mismas hormonas. Todo está conectado como bien respondiste.
Pero sí me di cuenta también de que en ese manual que dividen las respuestas al miedo en 4 categorías. En lucha, huida, congelación, que como mencionaste que uno se frisa, y la adulación. En el caso de Derek Rosa, muchas personas han pues establecido la hipótesis de que Derek ha sido manipulado o que fue obligado a echarse la culpa, pues en la llamada 911 y también en la entrevista con los detectives, pues Derek admite pues los hechos y describe cómo comenzó el ataque contra su madre. Quisiéramos que fuéramos por esas partes definiendo estas 4 categorías, que la primera de ellas es pues la lucha, y un mítico Rainset dijo que una vez que la ira es el miedo disfrazado. Pero en el primer caso, de estos 4, quisiera que me explicaras, te las voy a mencionar las 4 para que me des tu definición pues simple, porque en el libro pues obviamente hay muchas cosas que son bien técnicas, pero sobre el luchar, ¿cómo es que nuestro cerebro o la persona nos obliga o se obliga a luchar cuando está en una situación de miedo? Bueno, pues depende, ¿no? Puede haber una lucha externa, física, que alguien te está atacando, ¿okay? Sea a golpes o sea mentalmente, puede ser un ataque psicológico, emocional, y tú lo peleas, o sea, no estás de acuerdo con lo que está sucediendo y lo estás evitando. Si es interna la pelea, pues se puede manifestar de distintas formas. A lo mejor lo que haces es que te desconectas para no sentir, ¿no? Yo creo que el ser humano, lo primero es que tú sientes algo y entonces tu cerebro reacciona, pero lo vas a sentir muchas veces primero y a veces ese golpe es tan grande que te quieres separar, te quieres anestesiar, lo bloqueas. Eso es una forma de pelear eso que está sucediendo. En este caso, y más bien estoy yéndome también por el lado de la víctima, que en este caso pues fue Irina, que estaba pues recibiendo pues golpes, y se menciona que ella sí tuvo heridas de defensa, lo cual significa que ella entonces en algún momento intentó pues luchar físicamente pues contra la persona que la estaba atacando, pues como una herramienta para quizás pues tratar de mantenerse a salvo, aunque luego pues obviamente pues perdiera esa lucha, pero por lo menos el peligro que percibió pues lo obligó a luchar. Sí, no, terrible. No, como madre no me puedo imaginar el despertarme y ver a mi hijo haciéndome algo así en el caso de que el joven lo haya hecho, ¿no? Y si no fue él y fue alguien que ella conocía, pues igualmente, o sea, estar entonces, ver que esa persona pudo estarla lastimando y ella a lo mejor darse cuenta de que le iban a echar la culpa a Derek o que iban también a acabar con la vida de Derek, con la vida de la niña, de la bebé. Es que no puedo imaginar por lo que ella pasó, tuvo que haber sido algo terrible y tuvo que haber sentido todas esas emociones de pelea, de frizarse, de querer salir corriendo, pero a la misma vez estaba la bebé. Yo me imagino que esa era su preocupación principal, era la niña. Algo terrible, o sea, yo para aquellos, y que espero que a lo mejor estén en el chat y que me escuchen bien. De verdad que me da asco, y lo dije en un episodio que ya está disponible en mi canal, pero lo voy a volver a repetir, que se estén burlando de este caso, que estén sacándole dinero, diciendo mentiras, engañando al público, porque esto es una cosa muy seria, y la señora Irina García no puede estar descansando en paz, sea lo que haya pasado, y lo que nosotros debemos de querer, todos nosotros, es encontrar la verdad para que haya justicia, sea lo que sea, y hay que aceptarlo y hay que confiar en nuestro proceso judicial. O sea, el que esté fuera de eso no tiene nada que hacer aquí, de verdad, y se deben de sentir avergonzados de comportarse de esa manera. Definitivamente. Opino lo mismo. Es una cosa muy triste, muy seria. Segundo eso precisamente es con lo que uno lleva luchando todo este tiempo con buscar pues la verdad, y que uno puede brindar información que sea tangible, que sea verídica, que sea corroborable, no teoría ni hipótesis
realizadas en el aire, de un pensamiento mágico, no me atrevo a decir la palabra porque estás aquí, pero es un pensamiento mágico ridículo que mucha gente se inventa. Yo le pido a la audiencia que ustedes consideren algo, piensen en esto. Hay muchas personas que tienen canales que no tienen nada que perder. Yo tuviera mucho que perder. Definitivamente. Porque bastante que estudié y no voy a poner mi carrera, mis estudios en peligro por ganar vistas. Mi canal todavía no monetiza, pero el día que lo haga lo voy a hacer con honestidad, me lo voy a ganar, no le voy a mentir a nadie. Jamás pondría todo lo que yo he trabajado y me he esforzado en peligro. O sea, ustedes consideren eso cuando estén viendo un canal. ¿Qué tiene esta persona que ganar al hacer estos en vivos, estos videos? O perder. Piensen en eso. Sí, o sea. Cuando no hay nada que perder, pues. Exacto. No hay problema. Cuando no hay nada que perder, no hay problema. Es como si fuera un videojuego. Pues vuelvo y empiezo. Pero la vida de uno no es así. Uno pues ha estudiado, uno es un profesional, uno tiene licencia, préstamos estudiantiles que todavía uno sigue pagando por los estudios que uno ha generado. Y como siempre les he dicho, yo no voy a poner mi carrera, y no tanto mi carrera, porque a mí lo más que siempre me ha interesado es mi familia. Entonces, y esto queda grabado para la posteridad y... Claro. Y aunque sí, yo cierre el canal, siempre hay gente grave y siempre los clips se quedan. Y pues yo poner mi reputación en riesgo ante mi familia y mis amistades, gente que me conoce y que me aprecia, pues por un caso, pues verdaderamente para mí nunca ha sido mi norte, nunca ha sido mi meta. Las cosas se hacen poco a poco, igual que tú. Que uno... Yo no quiero nada regalado. Uno, que las cosas uno se las gane, y el cariño del público y la credibilidad pues se gana también. Pero tampoco se puede vivir con una venda en los ojos. Y si usted quiere seguir viendo otras cosas, pues magnífico. Usted puede perder su tiempo viendo lo que usted desee. Pero hágase esa pregunta que la profesora está haciendo. ¿Qué tiene esta persona que ganar o qué tiene que perder diciendo las cosas que dice? Bajo mentira. Si no tiene nada que perder, pues no pierda su tiempo usted tampoco. No es mi recomendación. Y tiene que haber una neutralidad, Sebastián. O sea, yo no estuve allí. Yo tampoco. Yo no soy Dios. Entonces, Derek Rosa es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que yo he tratado este caso con mucha delicadeza porque es un joven, sí. Si fuera un adulto, tal vez fuera más fría, más calculadora, pero yo soy creyente de que a él no se le debería estar tratando como un adulto, a ningún niño. Y creo que necesitan ayuda, que sí se les puede rehabilitar, pero sabemos que el sistema está roto y somos nosotros como ciudadanos con nuestro voto que podemos cambiar alguna de estas cosas. Yo no estoy de acuerdo de que un policía pueda parar a cualquier niño y lo interrogue sin la presencia de sus padres o la presencia de un abogado. Eso no debería de ocurrir, ni en la Florida ni en ningún estado de los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero hasta hoy es legal. ¿Perdón? Hasta hoy es legal. Hasta hoy, sí, es legal. Hay que entender esas cosas, aunque no estemos de acuerdo, pero es la ley y hay que respetarla. Y son casos muy complejos, pero lo mismo que digo eso, también si Derek es culpable, pues de alguna manera tiene que pagar por el crimen, pero yo sí me gustaría ver que lo pudieran rehabilitar, que lo pudieran ayudar, no que se pierda entre adultos y que a lo mejor, pues, no sé, en 10 años vemos un documental sobre el caso, ¿no? ¿Perdón? Que la cárcel es una escuela para criminales. Que por eso es que yo siempre he dicho, y ha sido ese mismo planteamiento que tú tienes, yo lo he hecho montones de veces. Gente a mí me ha atacado de que usted siempre está en contra del niño, y o sea, pues que ustedes no escuchan lo que uno dice. Yo por lo menos en mi plano personal pienso igual que tú, de que quizás pues no debe ser juzgado como adulto, aunque haya cometido un crimen como adulto, precisamente porque esa fase de la madurez no se ha desarrollado. Y hay personas que se han entrevistado que han cometido crímenes bien violentos cuando eran niños y luego entonces y eran adolescentes en su fase de pubertad, de juventud, de adolescencia, y luego cuando llegan a la adultez tienen la capacidad de comprender lo que hicieron y viven abochornados toda su vida, porque es un hecho que no pueden... que no es reversible. Sí. Y si hubieran tenido más madurez en estos momentos, no lo hubieran hecho.
No, y hay que entender que sí hay niños o jóvenes que cuando son adultos se convierten en psicópatas, en sociópatas, eso es cierto, pero no es un número grande, eso hay que entenderlo. Y no es una regla tampoco. No. De que todo el que comete un delito cuando es joven se va a convertir en X o Y. En X o Y, no. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, por eso cada caso es individual y hay que tratarlo de esa manera. Y yo les puedo decir, yo conozco a Sebastián ya hace 3 o 4 años, ¿verdad que sí? 4 años, vamos ahora. 4 años. Y Sebastián es un hombre con un corazón muy grande. Yo confío en él 100% y me siento protegida cuando vengo a su programa. Entonces, créanme que no estaría aquí si él en privado me dijera las locuras de las cuales a él lo han acusado. Sí. Es que no estaría aquí con él, créanme. Sí, y eso yo lo agradezco. Te voy a hacer esta pregunta porque no es que quiera insistir, pero que quisiera que la puedas aclarar, porque muchas personas pues le echan la culpa a los videojuegos. Entonces te pregunté ahorita, pero que quiero quizás refaciar la pregunta sobre cuando el peligro es percibido, pero que no es realmente una amenaza. ¿Esta respuesta física ante un miedo que es irracional o que se perciba real, aunque no lo sea, pudo haber sido el detonante en esta tragedia, un miedo irreal, mal infundado que existía solamente en su cabeza? ¿O realmente no? Sí, o sea, eso es parte de tener un problema de salud mental, ¿no? Eso no es algo normal. El no entender que lo que estás viendo es fantasía, ¿no? Y traerlo entonces a la realidad. O sea que ahí a él no le pasó nada, sino que en este caso un juego de video lo influenció. O sea, y eso no es algo común. Yo sé que está de moda desde hace muchos años decir que los juegos de video han echado a perder muchos niños, pero créame, amigo, yo creo que tiene que haber alguna otra raíz, alguna otra explicación, y eso viene a detonar ese problema que ya tenía ese niño o ese joven. O sea, viene a darles ideas, viene a darles posibilidades, viene a agrandar más tal vez esa ira, esa violencia que puedan sentir por dentro, pero ya tiene que haber algo dentro de ese niño o de ese adolescente para entonces traer eso que están viendo a la realidad. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, entendí perfectamente. Quiero leer un comentario y contestarlo porque es directamente a mí de Génesis, que dice que a Sebastián yo lo están investigando por todo lo que ha dicho en contra de un inocente. Génesis, que me envíen el emplazamiento, ¿sabes? Porque te aseguro que ni en mi casa ni en mi trabajo va a pasar de recepción. Te lo garantizo. Así que da de estar hablando disparate y bobería y ñoñería sobre algo que tú no tienes ni la menor idea. Entonces, cosas así y comentarios como ese de ridículos, pues son los que abundan y verdaderamente dan náusea. Entonces, ¿qué náusea abunda? Digo, que no se abunda. Pero no le tengo miedo a nada. Y que me envíen lo que sea. ¿Ok? Con eso no me van a callar. Ayúdame, profesora, a darnos luz en lo que esta categoría de lucha, pues quizás pueda estar. Dijimos lo de la lucha, dijimos, Dios mío, se me fue. Era lucha. Nos quedamos en esa primera. Ok. Pues definiste lo que es lucha. Sí. Entonces, el peligro también hay una que es la huida. En ese caso, ¿qué es el vuelo o la huida? Pues es cuando no queremos enfrentar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y nos vamos físicamente, nos vamos de ese espacio para otro lugar, o yo pienso que también lo podemos hacer internamente, ¿no? Ahí nos volvemos a separar emocionalmente, mentalmente de esa situación y podemos crear otra fantasía para alejarnos de eso, ¿no? De ahí vienen, ¿no? Que muchas personas dicen que les parecía estar viendo una película, hasta se olvidaron que ellos fueron parte del evento, aunque sean sentimientos temporeros. Y si es físico, bueno, vamos a suponer que veamos que alguien nos viene a atacar, a asaltar,
y nos echamos a correr. O sea, ese es un mecanismo de defensa. Nos salimos de esa situación rápidamente. Así que más bien alejarse lo más rápido posible para tratar de superar el peligro o evitar el peligro. ¿Crees que esta categoría aplica al caso de Derek? No, porque quiero decirles que yo lo considero a él un joven valiente, porque considerando las dos posibilidades, que haya sido coaccionado a hacer algo o que él haya cometido el crimen, tuvo el valor de llamar al 911. Él no se escondió en un closet, no se fue del apartamento, o sea, para la magnitud de lo que era, fue valiente. Y después se sienta con los detectives y contesta la mayoría de las preguntas, ¿no? Hasta que decide pedir un abogado. Entonces lo enfrentó. Sí. No, incluso yo todavía tengo dudas sobre cuál fue el motivo real de la llamada al 911, porque el motivo de la llamada al 911 no fue para pedir ayuda para su mamá, tampoco fue para pedir ayuda para él mismo, porque él no está diciendo por favor a alguien que las personas cuando tienen este instinto de privarse la vida, pues comienzan a negociar. Si no llega alguien pronto, yo me voy a quitar la vida. Si no llega alguien pronto, si no me envías ayuda, o si no pasa tal cosa, y si no cumplen con estas demandas, yo voy a hacer algo. Entonces, él simplemente dijo que lo había intentado y que no lo pudo hacer. Y luego de ahí, él no menciona nada más. Entonces, él se quedó ahí en esa parte. Él aparentaba estar preocupado mayormente por su hermanita. Por la hermanita. Sí. ¿Quién la iba a cuidar? ¿Quién se iba a hacer cargo de ella? Porque muchas personas en el chat me han preguntado eso. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la llamada? Pues la llamada más bien fue la preocupación de él en esos momentos. No era su mamá, no era él. Aunque él estaba preocupado en cierto punto porque preguntó varias veces si la policía le iba a causar daño. Y él estaba preocupado por su vida en ese momento, pensando en que la policía le iba a causar daño. Pero lo que lo motiva a él a llamar, pienso que fue su hermanita. Sí, yo pienso que sí, que fue la hermanita. Entonces, claro, miren, son sentimientos muy confusos, ¿no? Porque si lo vemos a él como un asesino, decimos contra, entonces no utilizó los mismos sentimientos hacia su madre que hacia su hermana, ¿no? Y si no cometió el asesinato, pues el choque de ver a su madre ya sin vida fue tan grande que entonces se separa emocionalmente de eso, ¿no? Como lo expliqué antes, por eso muchas veces no decía mi mamá, decía ella. Sí, que su hermana no se había separado emocionalmente, o sea, él se enfocó, y a veces lo hacemos, ¿no? A veces buscamos un enfoque para no perder la cordura completamente, ¿no? Estando dentro de una situación de estrés tan grande como es esa. Y son cosas que yo mismo llegué a cuestionar, precisamente porque cuando una persona muere y muere así de manera sorpresiva, las personas tienden a hablar en el lenguaje como si la persona todavía aún estuviera viva. Mencionan las palabras en presente, no en pasado. Y cuando hablan de la persona en términos del presente y no en el pasado. Esta persona era, dicen, esta persona es, la mencionan por su nombre, ella a veces se los olvida que la persona ya pasó a otro plano. Y en este caso, Derek lo utiliza con palabras un poquito de desconexión hacia su mamá, pero que puede ser también a causa también de todo esto que hemos ido hablando ahora sobre pues algún trauma recibido durante ese proceso, o de él hacerlo o de él presenciarlo. Sí, y la dama que escribió se llama Génesis. Sí, tuve que darle su bloqueadita por 24 horas. Por si acaso hay alguien más. Si ustedes han estado escuchando desde el principio, yo estoy considerando las dos posibilidades, de que él haya cometido el crimen o que lo cometió otra persona y lo obligaron a él a echarse la culpa. Yo he sido justa considerando las dos cosas. Entonces, me parece que esos comentarios están fuera de lugar, porque en ningún momento, al contrario, yo estoy tratando, y Sebastián igual, el caso con mucha delicadeza. No estamos, porque podríamos hacerlo. Decir, bueno, él lo confesó, entonces nos convendría más, de verdad. Pero no lo estamos haciendo, estamos tratando de ser justos para contestarle las preguntas a todo el mundo, a todo el que esté de un lado o del otro. Porque son dos posibilidades, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, ni ustedes ni yo estuvimos allí para
asegurar nada. Aunque uno tenga más probabilidades en cuestión de... Yo mido las cosas estadísticamente. Siempre he sido un hombre de estadística. Y yo miro las cosas estadísticamente. Aunque las estadísticas me reflejen a mí una cosa de que hay muchas más probabilidades sobre algo, no significa que las otras probabilidades no tengan mérito o no vayan a triunfar. Porque a veces contra toda probabilidad y posibilidad y todo diagnóstico y toda estadística se vence. Sí. Sí, y yo que he escuchado tantas cosas, yo les puedo decir que a veces yo he aprendido algo que siempre me voy a sorprender. A pesar de que he escuchado tantas cosas, siempre hay algo que me sorprende y que digo, wow. No vi eso venir, no lo pensé, porque así de único y complejo es el ser humano y sus acciones, y eso hay que entenderlo. Profesora, me faltaba una, si no me equivoco, creo que es congelarse. ¿Cómo funciona este mecanismo de defensa de congelación? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese sentimiento de quedarse uno paralizado, quieto, en silencio, prácticamente inmóvil ante alguna situación. Yo creo que ese es el peor, si tú me preguntas a mí, Sebastián, porque te frisas en el tiempo. En el momento que te pasa ese evento traumático, ahí te quedas estancado. Y todos esos sentimientos de miedo, de terror, de ansiedad, de incertidumbre, de dolor físico, mental, emocional, o sea, te quedas ahí y lo sientes, ¿no? Físicamente sientes ese frío, sientes que el corazón, ¿no? De ahí viene esas palabras, decir, el corazón se me ha caído a los pies, de verdad que sientes que algo te baja por completo, ¿no? Te baja la presión, o sea, sí, es un estado horrible. Para mí es el peor de todos. Porque en los otros dos estás tomando una acción, estás peleando, te has echado a correr, pero en este te quedas ahí, estancado en ese momento, y es terrible. Mudo, paralizado. Sí, dejas de oír muchas veces, se te nubla la vista, puedes hasta perder el conocimiento, hay personas que se desmayan. Y el miedo. Sí, no, horrible. Pienso que sí, que ahora que la enumeras así de esa forma, pienso que sí, que es la peor. Sí, definitivamente. Las personas que yo he padecido de cáncer, cuando tú escuchas esa palabra, te frisa, se te para el mundo. Esa palabra tiene mucha fuerza. Y de ahí muchas veces hasta dejas de escuchar. Y de inmediato tu cerebro te quiere proteger porque tiene miedo a lo que te van a decir. ¿Qué sigue después de esa palabra cáncer? O sea, que la vas a sobrevivir o que no. Sí, son momentos en la vida que todo se para, o sea, porque es como una bomba, ¿no? Que explota delante de ti. Profesora, dando por cierta la hipótesis de que una persona en el apartamento de esa noche fue o ella o varias personas las que le hicieron daño a Irina. ¿Pudo Derek evitar la detención de estos perpetradores quedándose muy quieto hasta que la amenaza desapareció? ¿Pudo Derek congelarse ante una situación así? Sí, por supuesto. ¿Está en shock todavía? Por supuesto, porque tenemos que considerar que para que eso ocurriera, tuvieron que haberlo agarrado de sorpresa, que no lo creo, porque entonces esto tuvo que ser planeado, premeditado para que él se echara la culpa. Entonces aquí... ¿Por cuánto tiempo? Eso que menciona es muy bien. ¿Cuánto es el rapport que tiene que estar una persona para poder manipular a un niño para que cometa un crimen de esta magnitud con una persona que se supone que ame? Porque no me estás diciendo que mate un lagartijo, no me estás diciendo que haga una locura, no es un reto de cruzar la calle con los ojos vendados. Tú me estás pidiendo algo que es grandísimo y que tú me logres convencer a mí, yo siendo un niño, yo pensando cuando yo era niño, que alguien me hubiera propuesto tan siquiera la idea de yo hacer algo así. A la primera yo hubiera reaccionado de una manera
violenta, pero no todo el mundo soy yo. No. Pero ¿cuánto tiempo tiene que estar una persona encima de ti, manipulándote, hablándote, endulzándote el oído, comprándote? No sé cómo uno manipula a un niño de esa edad, porque pues gracias a Dios nunca me he visto en la necesidad, pero no debe ser algo de hoy para mañana. Debe ser algo que debe tomar mucho tiempo y la persona debe tener la inteligencia para poder hacerlo. Exactamente, sí. No puede ser cualquier persona. No puede ser cualquiera que no sea una persona inteligente, que ha estudiado, vamos a decir, lo que se llama el grooming, ¿no? El preparar a tu víctima para que confíe en ti. ¿Y cómo confía en ti? Bueno, pues tú empiezas con halagos, a hacerle regalos, a decirle que es una persona especial, en el caso de un niño o un joven, ¿no? Se le puede comprar de muchas maneras porque, como lo he explicado, pues no tienen la madurez para ver esa malicia. Si no se les ha hablado en casa de esas posibilidades, pues toma a ese niño o a ese joven de sorpresa. Entonces eso sí requiere un proceso de tiempo, ¿no? Puede ser unos meses, puede ser unas semanas, dependiendo de cuán buena sea esa persona haciendo ese grooming, ¿no? El preparar ese niño. Ahora, si hay una amenaza de peso, o sea, si yo ahora te amenazo y tú me lo crees, yo puedo hacer que tú hagas algo inmediatamente. O sea, no hay que esperar tanto. Son cosas distintas. O sea, hay lavadas de cerebro, hay lo que dije, el grooming, hay la amenaza. Si no lo haces ahora, va a pasar esto, esto y esto. Y a lo mejor ya, o tú no conoces a la persona y le tienes miedo porque no la conoces, o tú la conoces y la has visto ser violenta. Y entonces ya tú sabes que esa persona es capaz de cualquier cosa. Es que aquí hay que ver cuál es la situación. Si Derek en algún momento sufrió algún tipo de abuso, no importa cuál haya sido. Y eso, ya un niño que sufre ese tipo de evento traumático es muy manipulable. O ver que en su casa había una situación de violencia. Claro que sí, sí. Si es capaz de hacerlo con ella, ¿qué va a hacer conmigo? Claro. Que tengo menos fuerza, que soy más joven, cosas así. Pero obviamente son cuestiones de posibilidades de las cuales nosotros desconocemos totalmente. No estamos diciendo de que eso fue lo que ocurrió. No. Estamos especulando porque no lo sabemos. Y saben que, amigos, o sea, la respuesta nos puede sorprender, ¿eh? Inclusive a personas expertas o profesionales nos podría sorprender cuál es la respuesta. Por eso de estos casos se aprende y bueno, y se pueden lograr cambios tal vez en el futuro porque se va aprendiendo de cada caso. Definitivamente. Sí. Me acordé de la última. Que parecen que no matan una mosca y tienen buena reputación y son unos demonios y logran cosas que uno dice, Dios mío, pero esta persona no parecía tal cosa, y sí. Todo depende. Me acordé de la otra que me faltaba porque eran 4 y tenía 3. Ok. La técnica de la adulación. ¿Qué es adular? Adular en el caso de la víctima al victimario, como mecanismo de defensa. Esa es bien compleja, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de familiares, como es este caso, ¿no? Que ella era su madre. Muchas veces los crímenes pasionales se cometen pensando que se le está haciendo un favor a alguien. Sea la persona a quien se le quita la vida o sea otra persona. Yo te desaparecí porque le hice un favor a otra persona. Pues en este caso, él podría decir, yo le hice un favor a la bebé porque tú no fuiste buena madre conmigo. Es que ya eso, la adulación, o tú puedes tener una obsesión con la persona, si no estás conmigo, no estás con nadie, eso lo vemos mucho entre parejas, ¿no? Esto fue un crimen pasional, yo no tengo duda, o sea, por la intensidad. Pero la gente entiende por crimen pasional, un crimen pasional entre parejas.
entre personas. No necesariamente. Pero la pasión es pasional de sentimientos fuertes, intensos. Exacto. Quiero que lo Sí. especifiques, porque Sí. muchas personas dicen, no, una persona, eso tuvo que haber sido porque siempre el primer sospechoso es el marido, porque eso fue un crimen pasional. Y yo, Sí, no. pero no necesariamente tiene que ser No. pasional de dos personas que tienen una relación íntima sexual o viven. Entonces, pasional, sí, Claro. hay muchas cosas que son pasionales. Claro, el amor es intenso, puede ser intenso, y entonces por ende hay pasión, ¿no? Y tú puedes adular a una persona a un extremo que sea enfermizo, que sea obsesivo, y que llegue un momento que tú pienses, si yo tengo que compartirte con alguien, no, prefiero quitarte la vida, o quitarme la vida yo porque no lo quiero ver, no quiero que tú estés con otra persona o que tú le prestes atención a otra persona. Sí, no, los crímenes pasionales no son necesariamente de pareja. Hay hijos y hijas que pueden estar obsesionados con sus padres, con un hermano, o sea, pero ya ahí tiene que haber un problema de salud mental. Ustedes me entienden, eso no sucede porque, no sé, me quitaste el celular, o sea, esa puede ser la razón que dé un joven. No, porque mi mamá me quitó el celular y le quité la vida. No, esa no es la razón. Sí, tiene que haber ya había algo un motivo. Antes que no se vio, que quizás no se vio, que no se diagnosticó, que no Sí. se vieron las banderas rojas a tiempo. Sí, por lo menos yo lo considero así. Si alguien obedece al agresor para reducir el daño físico, ¿está consintiendo el abuso o está sobreviviendo? Está sobreviviendo. O sea, nadie quiere consentir algo que A la fuerza. a la fuerza, que te cambie la vida, que te cause dolor físico, emocional, mental. O sea, eso hay que entenderlo. Y a veces la persona siente que no tenía opción porque no tienen toda la información, no tienen la edad. En el caso de un joven, o sea, se le está pidiendo que actúe como un adulto cuando no lo es, que piense como un adulto cuando no lo es. No tiene las experiencias de vida que tenemos tú y yo, no las tiene para saber reaccionar. Entonces, por eso es tan peligroso cuando estamos hablando de un niño, de un joven. Se puede cambiar de un adulto que tenga malas intenciones. Cuando uno responde al miedo, y más en caso de un joven, se puede cambiar la respuesta al miedo en una situación de peligro, o uno puede, déjame tratar de explicarme mejor. Uno puede saber cómo uno va a reaccionar ante una situación antes de que suceda. Realmente para mí es extremadamente difícil que uno pueda elegir cómo reaccionar, sí. ¿Qué uno va a hacer en ese momento? Yo puedo decir que yo voy a reaccionar de una manera y cuando realmente pasa, reacciono de otra completamente diferente. Claro, ¿no? Y para uno saber, tiene que haber un antecedente, o sea, tiene que haber pasado algo igual o similar de lo cual tú aprendiste y te fortaleciste. Y entonces reaccionas de la manera adecuada. Yo les mencioné, ¿no? Yo tuve cáncer en la tiroides. La primera vez me tomó de sorpresa. Un choque emocional, no lo procesé de inmediato. Todo pasó tan rápido que fue tiempo después, cuando me vuelve a salir la segunda vez, que lo sospecho. La enfermera me llama, a mí me tomó una semana devolverle la llamada y ella me dijo, yo sé por qué no me has llamado, porque sabes lo que te voy a decir. Entonces, aunque ya había ese antecedente, el choque esta vez fue de inmediato, porque ya yo sabía. Y no quise reaccionar de inmediato porque sabía que me iba a derrumbar. Sí, y así fue. Tuviste que buscar fuerzas para poder entonces reaccionar con la respuesta que ya tú esperabas, que sospechabas que ya yo esperaba porque ya conocía los síntomas y lo que me estaba pasando, y de hecho no le dije nada a mi familia. Yo hablé con ella esa mañana y esperé hasta por la noche para decirlo. Así que, o sea, cada quien va a reaccionar distinto, aunque ya haya tenido una experiencia. Pero en el caso de un niño o un joven, pues la posibilidad de que eso les haya pasado antes es un porcentaje remoto. Te hice esa pregunta porque lo que significa entonces para mí que es posible bajo estas circunstancias que son nuevas, porque como bien dijiste, si ya esto le ha pasado a uno varias veces, pues ya uno pues debe tener
un poquito de más de capacidad para uno poder entonces manejar la situación, pero ante algo inesperado o algo que sucede de repente, pues que nuestra reacción o la reacción en un joven de esta edad, pues la decisión no siempre va a ser la más adecuada, la más inteligente. Pues cuando se activa esa amígdala del miedo, pues sí, la decisión por lo general no es la mejor. No es la mejor. No, por supuesto que no. Y vuelvo y lo digo porque no hay un entendimiento de acciones, de consecuencias, sobre todo, de pensar qué va a pasar mañana después que yo haga esto. Eso no está ahí, lo ignoran. Y toman ese riesgo innecesario. Sí, entonces, igual funciona si alguien tiene autoridad sobre ti, poder sobre ti y sobre las personas que tú quieres, pues si te amenaza, te influencia de alguna manera. Recuerden, la edad adolescente, ahí donde está lo que le llamamos el peer pressure, ¿no? La presión de grupo y de tus amigos. Todos hemos pasado por eso. Lo mismo funciona con un adulto, que te ponga presión. Y también, ¿qué pasa cuando a la viceversa? Cuando un joven de esa edad no tiene límites, no tiene controles, no se le ponen unos frenos, no se le da pues que se haga responsable de sus actos. También en esa parte, ¿cuál es la consecuencia en ese tipo de jóvenes? No cuando la persona tiene autoridad sobre él, sino cuando le falta autoridad, precisamente vigilancia. Sí, bueno, pues como yo digo, van a tomar pasos adelante para cruzar esa raya. Y si tú sigues poniendo la raya más atrás, que les cueste hacer, pues entonces te va a respetar. Si tú se la pones ahí mismo para que la pase, bueno, pues cada vez va a pasar esa raya, te va a faltar el respeto, va a ir viendo cuán lejos puede llegar. Va a empezar con una falta de respeto, después la falta de respeto va a tener malas palabras, después va a tener un empujón, o va a tener un golpe, o va a darle un golpe a la pared. O sea, ellos van a ver cuán lejos pueden llegar. Y si lo logran hacer en casa, bueno, pues entonces van y lo hacen en la escuela, donde sea. Ellos van a ir empujando a ver cuántas rayas pueden cruzar. Y siempre están ahí, las banderas están ahí. Tener la capacidad de poder verlas, que eso es lo que muchas personas no tienen. Reconocerlo y no caer en decir, eso se le pasa, es un jovencito, está en esa edad. No. O sea, si son patrones de comportamiento repetitivos que están sucediendo frecuentemente, hay que tomar un alto y decir, ok, aquí está pasando algo. Miren, si no está pasando nada, bueno, pues excelente. Ustedes fueron, lo investigaron, hablaron con un profesional de la salud mental, con sus maestros, lo que sea. ¿Se equivocaron? Perfecto. Si se enojó con ustedes ese jovencito, bueno, pues miren, como decía mi abuelo, ódiame ahora y ámame más tarde. O sea, te puedes enojar conmigo ahora, pero en el futuro tú lo vas a entender cuando estés en mis zapatos. Pero si no hacemos nada, eso se puede ir agravando y tener consecuencias serias o fatales. Y no queremos eso. Claro. Daisy Figueroa, te bloqueé por unos segunditos porque aquí las preguntas las hago yo. Y cuando usted quiera hacer preguntas, pues ya mismito se van a poner en el chat para que se hagan las preguntas. Y si hay una pregunta que no se ha contestado, porque sé que llegaste ahora y no has escuchado todo el programa, pues entonces si todavía tienes alguna duda sobre lo que se ha hablado, pues entonces se contestará a la medida que resolvemos. Pero profesora, ahora mismo yo no tengo más preguntas relacionadas a este tema. ¿Algo en lo cual quieras abundar antes de pasar a las preguntas del público? Recordándoles que compartan el video y que se suscriban al canal, tanto a mi canal, obviamente pues para comentar en este en vivo tuvieron que suscribirse, pero que les pido que pasen por el podcast de Gran Esfera Azul, de la profesora Ana Margarita, para que se suscriban también a su canal. Ella tiene muy buen contenido en YouTube, y también que nos sigan a ambos en todas las redes sociales. Eso pues nos ayuda muchísimo, y de paso pues nos deja un saludo que siempre respondemos personalmente. Ana, ¿algo más que me haya quedado preguntarte o algo más que tú quieras añadir? No, estoy deseosa por poder contestarle las preguntas al público, y así pues estamos seguros de que le estamos dando la información. Yo creo que cubrimos todo, pero vamos a ver qué preguntas hay. Vamos a pasar al chat para que entonces